Estamos estudiando Gemara Tainis, estamos en la página 5a, en la Mishnah, casi al comienzo de la página. Dice la Mishnah, Admosai, que en realidad ya la vimos en la página anterior. Admosai, Shoyali, Mesake, Shomim. ¿Hasta cuándo durante el año pedimos las lluvias? Básicamente, como fue explicado también en clases anteriores, hay dos épocas. Está la época de lluvias y la época de sol, digamos, o lo opuesto a lluvias, verano y lluvias, así se lo llama. Más allá de que son en realidad 4 estaciones, esto es algo conocido, etc. Pero se lo conoce básicamente como épocas de lluvias o épocas que no son de lluvias. Entonces, ¿hasta cuándo Shoyalim pedimos las lluvias? Rabbi Yehuda Oimer, Achiyabra Pesach, hasta que termine Pesach. Pesach empieza el 15 de Nisan y termina el 21 de Nisan. Rabbi Meir Oimer, dice Rabbi Meir, Achiyetze Nisan, no, hasta el final de Nisan. Hasta ese momento pedimos las lluvias y después interrumpimos porque a partir de Nisan empieza toda la época de sol, verano, etc. En donde básicamente la diferencia es que en la época de lluvias en la tierra de Israel se llenaban los pozos de agua para que la gente beba, etc. Y por supuesto regala el campo para que crezca el producto. Y a partir de Nisan, en el verano, digamos, cuando hace calor y en la práctica nunca llueve en la tierra de Israel, y no es bueno que llueva tampoco, la gente cosechaba y dejaba el producto del campo en el campo propiamente dicho para que se seque y luego se pueda separar la semilla del afrecho y utilizar el trigo, cebada, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos que es hasta, según Rabbi Meir, hasta que salga Nisan, Shenemar, como está escrito, Vayoret Lachem Geshem, cayó para ustedes lluvia? Vamos a ver que este versículo va a aparecer más adelante también, es el versículo de Yoel, un profeta, en donde hubo una hambruna muy grande. Esto es lo que recuenta la historia que relata este profeta. Una plaga de langostas, hambruna, etc. Pero sea como fuera, Vayeret Lachem Geshem, que caerá para ustedes lluvia, Yoireu Malkosh Barishon. Yoire, que es un tipo de lluvia que ahora vamos a empezar a estudiar, y las páginas siguientes también. Malkosh, otro tipo de lluvia. En la práctica, brevemente, Yoire es la primera lluvia que cae cuando empieza la época de lluvias, y Malkosh es la última lluvia que cae cuando termina la época de lluvias. Barishon, pero sea como fuera, esto va a caer en el primer mes, es el mes de Nisan. Y esta es la discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir. En la práctica, y esto ya lo vimos en las páginas anteriores, pedimos lluvia hasta el comienzo de Pesach. Pero esto es lo que dice la Mishnah. No es halajá, no es la ley. Sea como fuere, Gemara. Vamos a empezar. Omar ley, Rav Nachman le Rabbi Yitzchok. Le dijo Rav Nachman le Rabbi Yitzchok, Yoire ben Nisan, acá falta una palabra. Y esa letra Aleph indica una corrección del Bach. Rabbi Yoel Sirkis vivió en Europa, en Alemania, año 1600 aproximadamente, hizo un montón de correcciones, pero obviamente no las ingresó en el texto del Talmud, simplemente dijo aquí hay que agregar una palabra, quitar una palabra, etc. Sea como fuere, dijo Rav Nachman Rabbi Yitzchok, Yoire ben Nisan, ¿y acaso Yoire, este tipo de lluvia, es en Nisan? Nisan es el final de la época de lluvias. Yoire ben Mar Heshvan. Yoire es las primeras lluvias que empiezan Mar Heshvan. Mar Heshvan es el final de la época de Tishrei, digamos, el final de las fiestas, etc. Y empezamos a pedir lluvia, efectivamente, a mencionar lluvia, a pedir lluvia como estudiamos en las páginas anteriores. Entonces, ¿por qué la palabra Yoire, que indica a un tipo de lluvia, me decís que es en Nisan? No es en Nisan, tiene nada que ver con Nisan. De Tania, esto debería ser de Tania, es decir, aprendimos en una braisa, Yoire ben Mar Heshvan, Malkosh ben Nisan. Claramente la braisa dice, la lluvia que se llama Yoire, ese tipo de lluvia, es en Mar Heshvan. La lluvia que se llama Malkosh, ese tipo de lluvia es en Nisan, es en el mes de Nisan, el final de la época de lluvias. Omar ley, le contestó Rabbi Yitzchok a Rav Nachman, Yomar Rabbi Yochanan, esto es lo que dijo Rabbi Yochanan, Biemei Yoel ben Pesuel Niskayem Mikrazeh. Este versículo que habla de Yoire en Nisan, las primeras lluvias en realidad ocurrieron en Nisan. Este versículo en los días de Yoel, el profeta Yoel ben Pesuel, Niskayem, se cumplió, Mikrazeh, este versículo se cumplió en esos días. Dixiv Bey, porque está escrito al respecto de Yoel, Yesera Gezem Ojalo Arbe Begoimer. El versículo está hablando de diferentes tipos de langostas que se fueron comiendo el producto del campo y había una hambruna terrible. Lo que sobró del Gezem es un tipo de langostas. Ojalá Arbe se lo comió otro tipo de langosta que se llama Arbe, etc. Hoy Sashana, en ese año, cuenta Rabbi Yochanan, Yatza Adar, terminó el mes de Adar, que es el verano muy entrado, por así decir. Yatza Adar, Vele Yardu Geshamim, y no cayeron lluvias, no llovió ese año.
Yordalahem revía rishoina be'echot benisan. Cayó la primera lluvia. Revía es una lluvia suave, digamos, que eso sí, hoy vamos a verlo mucho más adelante en la otra página. Cayó la primera lluvia be'echot benisan, el primer día de Nisan. Omar lahem novil Israel, le dijo el profeta al pueblo de Israel, Tseu bezoru, salgan a sembrar. Y cayó lluvia en Adar, salgan a sembrar. Omrulo, y le dijeron las personas al profeta, una persona que tiene un kabex, una medida, como si dijésemos un litro, porque las semillas se miden en volumen, por así decir, quien tiene un litro de hitim de trigo. Hoy kabaim se oirim, o quien tiene 2 litros, dos medidas de ese oirim, de cebada, lo come y va a vivir. Obviamente había una hambruna terrible. Comemos las semillas y vivimos. O Izrenu vivamos, o lo sembramos y morimos. Obviamente las semillas no crecen inmediatamente, llevan mucho tiempo, meses. Vamos a la Gemara, dice 6 meses. Entonces, si vamos a sembrar ahora y vamos a esperar 6 meses, nos morimos. Esto es lo que la gente le dijo al profeta. Omar Lohem, contestó el profeta, Afal Piken, a pesar de que, digamos, lógicamente hablando, ustedes tienen razón, Seu Bezaru, salgan y siembren. Nace Lohem Neis, se hizo un milagro para ellos, Venis Galo Lohem, se hizo un milagro para ellos, se reveló, digamos, sacaron semillas de otro lado, Nisgal, se reveló para ellos lo que habían guardado en las paredes, los ratones habían llevado comida, por así decirlo, lo habían guardado para almacenarlo, etcétera, en las paredes, lo que había en los agujeros, los huecos de las hormigas. De repente tenían más semillas. Yotzu Bezaru, salieron y sembraron. Habíamos dicho anteriormente que Revía Rishoina be'echot Nisan. La primera lluvia cayó el 1 de Nisan. Entonces ahora continúa contando el Talmud. Salieron, sembraron. Sheini, Shlishi, Urevi. Sembraron 3 días. El 2 de Nisan, 3 de Nisan, 4 de Nisan. Veyardalahem Revía Shnia Bajamisha Benisan. El 5 de Nisan llovió la segunda lluvia. Oimer Beshisha Sarbenisa. Y hicieron la ofrenda del Oimer. Oimer es otra medida, el nombre de otra medida, que no importa ahora, en Parshas Emor la Torah explica ampliamente que hay que contarse 50 días entre Pesach y Shavuos, etc. Y hay que llevar el Oimer a partir de la ofrenda del 16 de Nisan, el día después de Pesach. El 16 de Nisan se hace una ofrenda en el Beis Hamikdash, en el templo, y se permite esa ofrenda permite comer lo que se llama Hadash. No voy a entrar en todos los detalles ahora de qué significa Hadash, nuevo, el producto del año, etc. Pero el punto es que antes de todo el producto que crece, antes de esa ofrenda, no se puede comer, consumir, hasta traer esa ofrenda en el Beis Hamikdash. Hoy en día no tenemos templo. Automáticamente cuando llega el 16 de Nisan, como si hubiésemos hecho la ofrenda, automáticamente queda permitido comer el producto que creció hasta ese momento. El punto es que aquí sembraron el 2, 3 y 4 de Nisan, cayó lluvia el 5 de Nisan, y en 11 días ya creció todo ese producto, al punto tal que pudieron ofrendar en el templo el sacrificio del Oimer Se Oirim, la ofrenda de cebada, para permitir comer ese producto. En 11 días creció el producto de 6 meses, como va a decir la Gemara. Nimtzes Tevua Hagdela Beshisha Chodoshim, surge que todo el producto que crece en 6 meses, Gedeilo Be'echad Asariyim, creció solamente en 11 días. Esto fue un milagro que ocurrió en la época de Yoel. Surge entonces que el Oimer, esta medida de cebada que se ofrece con el producto que creció en 6 meses, fue ofrendado con producto que creció en 11 días. Hoy se adora Oimer sobre esa generación. Dice el Salmo, los que siembran con lágrimas, porque obviamente no tenían ni para comer, tenían lágrimas, berrina y van a cosechar con rina, con cánticos, con alabanzas a Dios. Continúa el versículo diciendo, y andando, andaba y lloraba, no hice cargando la bolsa de semillas. Pregunta la Gemara,
no dice Meshech, etc. ¿Qué significa la segunda parte del versículo? Aparentemente el versículo es una repetición. Lo que siembran con lágrimas, eso es lo mismo que andaba llorando. Y cuando dice con cánticos cosechan, este es el final del versículo. Va a venir con alegría cargando sus espigas de trigo. Está repetido el versículo. Entonces por eso la Gemara pregunta, ok, no acepto la repetición. ¿A qué se refiere la última parte del versículo? ¿Qué significa esta parte del versículo? Omar Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda, no, eso está hablando en realidad de otra cosa. No es una repetición. La primera parte del versículo está hablando de las personas siembran con lágrimas, cosechan con alegrías. La segunda parte del versículo está hablando del animal, el animal que tenía que procesar, pisotear este trigo o esta cebada, se la dejaba en el piso, se secaba un tiempo, después el toro pisoteaba con toda una plataforma de metales y pinches, etc. ¿Para qué lo pisoteaban esto? Se llama dosh. Dosh significa pisotear, con el objetivo de romper, digamos, la semilla y sacar la semilla de la cáscara de la semilla, que se llama afrecho, para después, obviamente, sacar la semilla, que es, con esto se hace harina, pan, etc., pero no con el afrecho. Omo Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda, ¿de qué está hablando el final del versículo? El toro, cuando está arando el campo con el arado, anda y llora. ¿Por qué llora? Porque no tiene nada para comer, no hay nada, es tierra. El toro no va a comer tierra. Y cuando vuelve, comía haziz. Haziz, dice, explica Rashi, entonces, que en realidad empieza a crecer, como lo primero que crece, shahas, se llama, el primer pasto que crece, digamos, que luego se va a transformar en una espiga de trigo, pero empieza a crecer como una cosita verde, una plantita verde. Minatelem, de la línea del arado. Entonces, andaba, y andaba llorando el toro porque no había ni para comer, pero cuando volvía con alegría. Por eso significa la última parte del versículo, digamos, anteúltima parte del versículo, en donde el toro volvía con alegría cargando toda esta comida. Mai no decía lo Moisav, ¿qué significa que estaba cargando las espigas de trigo? El toro claramente no cargaba espigas de trigo. Omar Rabbi Hizda, ve hombre la más nisa, dice Rabbi Hizda, y hay quienes dicen que esto en realidad es una braisa. Tana dice, Tana, enseñamos una braisa, Kanne zeres shiboilis zerasaim. En ese milagro que hubo, el cane, la espiga, digamos, el palito, no sé cómo se llama técnicamente hablando, que sostiene a la espiga de trigo arriba, la semilla de trigo, medía un zeres, era una medida corta, y el shibolis y la espiga con trigo, digamos, la parte de semillas, zerosai, medía el doble, que es una cosa anormal, porque en general es al revés, el palito es largo y la espiga es chiquitita. Acá fue al revés, el palito era corto, la espiga era el doble del palito. Punto. Ahora viene una serie de ideas y conceptos que la conexión entre ellos es en realidad porque fueron dichas por Rav Nachman, una pregunta a Rabbi Yitzchok, y Rabbi Yitzchok le contesta a Rav Nachman básicamente lo que le dijo Rabbi Yochanan. Todas estas historias que vienen ahora tienen esta relación entre ellas. Vamos. Omale Rav Nachman le Rabbi Yitzchok, le dijo Rav Nachman a Rabbi Yitzchok, Maidixiv, ¿por qué está escrito Kikara Hashem lo Ra'av? Dios llamó al hambre, digamos, que hubo hambruna en algún momento de esa historia. Y también vino a la tierra durante 7 años que hubo hambruna, que no está hablando de Egipto, Yosef no tiene nada que ver, es otra historia de Yoel. Pregunta Rav Nachman Rabbi Yitzchok, en esos 7 años de hambruna, ¿qué comieron? ¿Se murieron de hambre? ¿Cómo sobrevivieron con 7 años de hambruna? Omalei le contestó a Rabbi Yochanan, esto es lo que dijo Rabbi Yochanan, el primer año se comieron los que tenían almacenados en las casas, comida. El segundo año comieron lo que creció naturalmente en los campos, por sí mismos, no que sembraron porque no tenían ni que sembrar. El tercer año comieron carne de animal puro, o sea, aquellos animales que se pueden comer según la toira, etc. El cuarto año comieron carne de animal impuro, o sea, incluso los que no se podían comer, pero se morían de hambre. El quinto año comieron,
Comieron carne de bichos, bueno, carne de insectos no existe, pero bichos que reptan, etc. Ni siquiera animales normales, no comieron carne de animales normales, sino carne de bichos. Shishis besar benayim ubenaiseyem. El sexto año se comieron la carne de sus hijos y hijas. Obviamente no todos, dice Rashi, algunos de ellos, porque si no se hubiesen muerto todos. Shvis besar zrayaiseyem. El séptimo año la carne de sus propios brazos se comían, porque ya no tenían ni siquiera, no podían continuar matando a sus propios hijos para comérselos. Le cañen mashenemar, para cumplir aquello que está dicho en el profeta, ish besar zrayaiseilu. Continuando el versículo anterior, que habla de los 7 años de hambruna, una persona se comió la carne de su propio brazo, su propia carne. Punto. Le preguntó también Rav Nachman a Rabbi Yitzchak otra pregunta, porque está escrito en tu interior el santo, o sea Dios, y no voy a ir a la ciudad. Pregunta a Rav Nachman, por cuanto en tu interior es santo, está Dios, está el santo bendito sea, entonces él no va a entrar en la ciudad. ¿De qué está hablando? Le contestó Rabbi Yitzchak a Rav Nachman, Rabbi Yochanan. Esto es lo que dijo Rabbi Yochanan. Kadosh Baruj Hu, dijo Dios, no voy a entrar en Jerusalén arriba, espiritualmente hablando, el Jerusalén de arriba, hasta que vaya al Jerusalén aquí abajo. Jerusalén lemailo, pregunta la Gemara, ¿y existe Jerusalén arriba espiritual? Responde la Gemara, sí señor, existe Jerusalén arriba. Dixiv, como está escrito Jerusalén benuya, Jerusalén la construida, dice el Salmo, que como una ciudad que tiene un haber, algo comparado, algo comparable, un compañero, digamos, similar, que es Jerusalén arriba. Yahdav son las dos juntas. Punto. Existe Jerusalén arriba y Jerusalén abajo. Dios no va a entrar arriba. Él juró, por así decir, que no va a entrar arriba hasta que no entre abajo también. Tiene que estar construido el Beis Hamikdash, el templo, etc. O sea que la creación no está plena hasta que venga Mashiach pronto en estos días, etc. Otra pregunta que hizo Rav Nachman a Rav Yitzchak, ¿por qué está escrito Ve'achas Yevaru, Vichsolu, Musar, Havalim, Eitz, Hu? ¿Por qué está escrito este versículo? Y con una cosa fueron Yevaru, destruidos, Vichsolu, y se volvieron unos tontos. Exil. Musar, Havalim, Musar literalmente es como advertencias, como ética, moral, etc. Musar, Havalim, Eitz. Una ética vacía, porque es hecho de madera, son los ídolos. El profeta está hablando de que ustedes rezan a los ídolos, ustedes piensan que los ídolos son importantes y siguen un montón de leyes, Musar Avalim, que son totalmente tontas y vacías. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que traer un vino, un pancito, etc. al pedazo de madera. Es un ídolo que no existe. Es Eitzu, es un pedazo de madera. ¿A quién están sirviendo? ¿Por qué está escrito esto? Preguntó Rav Nachman Rav Yitzchak. Esto es lo que dijo, le contestó Rav Yitzchak a Rav Nachman. Esto es lo que dijo Rabbi Yochanan. Hay una cosa que biur significa destruir, destruye, acaba, consume a los malvados en el Gehinnom, en el purgatorio. Maihi, ¿qué es? Avodah Zara. Por eso dice Musar Avol y Meitzu. Toda la ética y la moral de ustedes es un pedazo de madera. Es Avodah Zara, idolatría. ¿Qué relación hay entre estas dos ideas de la idolatría que destruye en el Gehinnom, en el purgatorio, con el versículo que se habló de Eitz? Si baja, está escrito en este versículo, Musar Avol y Meitzu. La ética, la moral de ustedes es vacía, es un pedazo de madera. Vexivas me está escrito, Hevel, Heimo, Maise Tatuim. Toda la idolatría es Hevel, es totalmente vacía, totalmente inválida. Maise Tatuim, tonterías, acciones de tonterías. Punto. También le dijo a Rav Nachman a Rabbi Yitzchak, le preguntó, ¿por qué está escrito aquí Shtaim Rois Asa Ami? Dos maldades, Shtaim Rois Asa Ami. Pregunta la Gemara, Tartin Hu de Habu. Dos cosas malas hicieron nada más. Esrim Arba Shubikolehu. 24, hay versiones que dicen 22, 24, Shubikolehu, abandonaron. Todos los 24 libros del Tanaj transgredieron. Los 24 libros de la Biblia, por así decir, transgredieron. ¿Qué me está diciendo? Solamente dos cosas malas hicieron todo mal.
Dejaron toda la toira. Shabi, que es como abandonar. O Maleyach, Rabbi Yohanan, contestó Rabbi Yitzchok a Rav Nachman. Esto es lo que dijo Rabbi Yohanan. Ajas Shehi, una que es Shekula, comparable. Y ahora pasamos a Heyamut Beis, 5b. Shekula, comparable. Kishtaim, como dos cosas. Umay Nihu, ¿y cuáles son? Avodah Zara, la idolatría. Parece una cosa, pero en realidad es comparable con dos. Dixiv, como está escrito. Kishtaim Roy Sosa a mí. Porque hay dos cosas malas que hizo mi pueblo. Hoy si Osvu, Bekor Maim Chaim, me abandonaron a mí, dice Dios, a través del profeta, que soy la fuente de aguas vivas, Lachzev Laem Be'eiris Nishbarim. Para cavar para ellos pozos, como pozos de agua, pozos rotos, donde el agua se va perdiendo, no hay nada, no es válido. Como que tiene un vaso y pone agua y el vaso tiene un agujero y se va todo el agua. Entonces, de la misma manera, una persona que sirve a un Dios que no existe, pues entonces pedís y nunca pasa nada, porque es como un vaso vacío. Uksiv, que vemos dos cosas, está escrito Behu, al respecto de esto, de esta historia del profeta, si no me equivoco y recuerdo mal, es Irmiau, donde el profeta está diciendo, me abandonaron a mí, me dejaron por la idolatría. Ki Obru y Ketim, Verrou Keidar, estos dos pueblos de Ketim y Keidar, obviamente eran pueblos idólatras, porque ellos transgredieron Sholhu, Veisbonenu Me'eid V'Geimer. No cita todo el versículo, yo tampoco recuerdo todo el versículo, por supuesto, pero bueno, enviaron, miren a ellos. Veisbonenu Me'eid, le dice el profeta al pueblo de Israel, miren estos dos pueblos y presten muchísima atención. A Heimir Goy Elohim, Vehem Alay Elohim. ¿Acaso va a dejar un pueblo a su propio Dios, que ni siquiera es un Dios? Tanto Ketim como Keidar no abandonaron a sus dioses paganos, no quisieron abandonar sus dioses paganos, y el pueblo de Israel abandonó su Dios verdadero. Ellos, que ni siquiera era un Dios verdadero lo que tenían, no quisieron abandonarlo, no quisieron cambiarlo a Heimir, cambiarlo por otra cosa. Pero mi pueblo cambió su gloria, la de Dios, cambió a Dios por algo que no tiene ninguna utilidad. Entonces vemos aquí que el pueblo de Israel hizo una cosa, una avodah zara, pero está comparado, una idolatría, pero está comparado con dos cosas, la de Kitim y la de Keidar, donde el problema más grande no es tanto la idolatría propiamente dicho, que por supuesto que está prohibido en la Torá, están los 10 mandamientos, etc., sino que el problema real, digamos, aquí concreto, es que tenemos dos pueblos de quienes ustedes no aprendieron. Ellos no quisieron dejar su propia idolatría, a pesar de ser idolatría, pagano e inválido, vacío, y no sirvió para nada, y ustedes me abandonaron a mí. Esto es lo que está diciendo Dios. Tana, aprendimos en una braisa, Kutim oivdim leeish, esta gente de Kutim, que acá se llamaban Ketim, Kutim es la misma cosa, de Kuta, Anshe Kuta, oivdim leeish, ellos sirven al fuego. La idolatría de ellos es el fuego. Kedarim oivdim lemayim, y los Kedarim sirven al agua. Esa es la idolatría de ellos. Y a pesar de que ellos saben que el agua consume al fuego, no cambiaron, no dejaron de lado su Dios. Dice el versículo. Acá dice que voy di, pero en realidad el versículo dice que voy doy. Y mi pueblo, el pueblo de Israel, cambió, dejó a Dios por algo que no tiene ningún valor. Cero valor. El agua por lo menos se consume al fuego, algún valor tiene, algún tipo de poder, entre comillas, tiene, y por supuesto, no sé por qué, pero la Gemara nos dice que el fuego también consume el agua, porque la evapora. Bueno, algún tipo de poder tiene este Dios, entre comillas, estas cosas paganas que tenían los Kutim, los Ketim y los Kedarim, etc. Y el pueblo de Israel dejó a Dios por algo que no tiene absolutamente ningún poder. Punto. Le preguntó Rav Nachman a Rabbi Yitzchok, ¿por qué dice cuando Shmuel era anciano Zaken? ¿Acaso Shmuel fue tan anciano? No era muy anciano Shmuel cuando murió. Tenía 52 años nada más. Shmuel vivió, toda su vida fueron 52 años. Y la Torá lo está llamando Zaken, un anciano Shmuel. ¿Cómo sabes que Shmuel vivió 52 años nada más? De Omar Mar, porque dijo el maestro, Meis benun beis shana zeumitasa shel Shmuel. Aramasi. Si una persona se murió a los 52 años, esto representa una muerte similar a la de Shmuel, que vivía en la ciudad de Rama.
a Ramasi, por eso se llama de Rama. Entonces, ¿por qué? Si Shmuel solamente vivió 52 años, es la pregunta, ¿por qué se lo llama Zaken, anciano? Le dijo, así dijo Rabbi Yochanan, Zikna kafza alav. La ancianidad le saltó sobre él, por así decir. A los 52 años ya era un anciano tremendo, por así decir. Dixiv, como está escrito en Nihamti, Kimlachti es Shaul. Dios le dijo a Shmuel en profecía. Shmuel fue un gigante profeta, etc. El último Shoifet, el último juez. Pero Dios le dijo a Shmuel en profecía, me arrepentí que hizo el rey a Shaul, el rey Shaul que fue el primer rey del pueblo de Israel. Este es el versículo. Entonces Shmuel le contestó a Dios. Omar Lefanav dijo frente a él, Señor del mundo, Shekaltani que Moishe ve Aaron. Vos me comparaste, me hiciste comparable a Moishe y Aaron juntos. Ese era el poder de Shmuel, por así decirlo, la sumatoria de Moishe y Aaron. Soy similar a ellos. Dixiv, como está escrito, el versículo dice en Salmos, Moishe ve Aaron bekoyanov, Shmuel bekoreyemoy. Moishe y Aaron con sus sacerdotes, y Shmuel entre quienes llamaban a su nombre, el nombre de Dios. Moishe y Aaron, ¿cómo era Moishe y Aaron? No se anuló todo lo que ellos hicieron en sus vidas. Entonces acá estaba Shmuel, que hizo rey a Shaul, y viene Dios y dice, basta, fuera Shaul. Momento, si me comparaste con Moishe y Aaron, lo que ellos hicieron en vida no se anuló, ¿por qué lo que yo hice en vida sí se va a anular? Afani, que no se anule la que yo hice con mis manos, por así decir, mis acciones en mi vida. Que no se anule. Quiero que Shaul siga siendo rey. ¿Por qué tiene que sacar a Shaul y poner a David en vida de Shmuel, el rey David? Si me comparaste con Moishe y Aaron, entonces deberían continuar las cosas que yo hice. Esto es lo que Shmuel le pidió a Dios. Marakash Baruj Hu le dijo Dios a Shmuel, hey David, ¿qué querés que haga? Limus Shaul, ¿querés que se muera Shaul? Loika Shabik Shmuel, Limus. Loika Shabik Shmuel. Shmuel no iba a dejar. No está dejando, claramente, no está dejando. Llegó el momento de Shaul, se terminó. Y Nimlachti, me arrepentía de que lo hice rey a Shaul. Debería morir. Shmuel no está dejando. Esto es lo que Dios le está diciendo a Shmuel. Vos no me dejás. Ok. Limus Shmuel, que se muera Shmuel. Si ahora se muere Shmuel, a Dezutar, por cuanto vivió pocos años, 52 años, Meran en Basrei, la gente va a empezar a hablar tras de él. Meranen también es la palabra rina. Voy a ver rina, como vimos en la página anterior, pero el punto es que no es un cántico, sino que la gente va a empezar a cantar, entre comillas, eufemismo, hablar mal de él. ¿No ves? Parecía tan tzadik, tan justo, se murió a los 52 años. Muy justo no debe haber sido. Basrei es tras de él, Basra, tras de él. La gente va a empezar a hablar mal de Shmuel. Se murió a los 52 años. Entonces tampoco es una opción. Loi limus Shaul, veloi limus Shmuel. Entonces la otra opción, que no se muera Shaul, porque Shmuel no deja, que no se muera Shmuel para que nadie hable mal de él a los 52 años. Pero hay otro problema. Que variguía Malchus David. Ya llegó el tiempo del reinado de David. Ya él debería ser el rey. Vein Malchus negas vejaverta filu que mal neima. Y un rey no toca al otro, o sea, no se puede mezclar un rey con otro, ni siquiera con un pelo se muere uno y ya está el otro. Y ya llegó el momento de David. Entonces a Shaul hay que sacarlo. Entonces Dios dijo, esto es lo que le dijo Dios a Shmuel, ¿qué cree que haga? No tengo opción. Entonces continúa la Braisa diciéndole que Dios le dijo a Shmuel, Akpitz alav zikna. Voy a hacerlo viejo a Shmuel. Que de repente a los 52 años parezca un viejo de no sé cuántos años. Hainu Dixi, por eso está escrito por eso está escrito el versículo que Shaul estaba sentado en Giva, que es un lugar en la tierra de Israel, bajo el árbol de Rama, que es otro lugar en ese Tajasa Eishel, bajo el árbol, porque está en Rama, pero no puede, un momentito, no puede ser, si está en Giva no está en Rama, ¿cómo puede ser las dos cosas a la vez? Vejima in en Giva, es Rama. ¿Qué tiene que ver Giva con Rama? Pregunta la Gemore. Esto viene a enseñarte lo siguiente. Para enseñarte mi, ganó Shaul, Sheyashav begiva, Shteishanim umechza. ¿Quién causó que Shaul esté sentado en Giva como rey? Shteishanim umechza, 2 años y medio. Esto es lo que duró el reinado de Shaul, 2 años y medio. Tvilose shel Shmuel a Ramasi. La tfila, el rezo de Shmuel que vivía en Rama. Es verdad, Shaul estaba en Giva.
bajo un árbol ahí, pero no Berrama, no estaba en Rama estaba Shmuel rezando por Shaul para que su reinado dure por 2 años. Muy bien, entonces hasta aquí entendimos el versículo por qué Shmuel era viejo, porque parecía viejo a pesar que tenía 52 años, para que cuando muera nadie diga, mira, se murió joven, seguro que no era tan tzadik, porque si bien era joven, parecía un anciano muy grande. La cuestión es que encontramos la idea, el concepto de que por cuanto llegó el momento de David Amelech, del rey David, había que desplazar a Shaul. Pregunta la Gemara, ¿acaso existe esta idea de que una persona es desplazada por otra? Sí, efectivamente existe esta idea. De Omar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Omar Rabbi Yoinasan, acá dice Yohanan, pero debería ser Yoinasan, porque Rabbi Shmuel ben Nachmani siempre está citando historias en nombre de Rabbi Yoinasan. ¿Por cuánto? ¿Cómo sabemos que una persona queda desplazada por otra? Por aquello que dijo Rabbi Shmuel ben Nachmani en nombre de Rabbi Yoinasan, Maidixi, ¿por qué está escrito al Ken Hotzavti benivim haraktim beimrefi? ¿Por qué está escrito por eso Hotzavti, kavé o grabé, una cosa así, en los profetas? Haraktim, los maté, beimrefi, con la palabra de mi boca. ¿Qué significa esto? No está escrito que murieron las personas por sus malas acciones, etc. En la beimrefi, sino con la palabra de la boca de Dios. Alma. Entonces, como conclusión, evidentemente una persona queda desplazada por otra, porque Dios es el que se ocupa de ahora poner ahora poner aquel, y así sucesivamente. Rav Nachman de Rabbi Yitzchok havu yasbi b'seudasa. Los mismos 2 personajes, Rav Nachman y Rabbi Yitzchok, que estaban sentados en una seuda, estaban comiendo. Male Rav Nachman le Rabbi Yitzchok, le dijo Rav Nachman a Rabbi Yitzchok, Leima Mar Milsa, contame, decime algo. Mar es maestro, Leima Mar, que diga el maestro alguna cosa, contame algo, decime alguna toira. Male, le contestó Rabbi Yitzchok a Rav Nachman, Rabbi Yochanan, esto es lo que dijo Rabbi Yochanan, no se habla en una comida. Estamos comiendo, ahora no es el momento de charlar, de conversar. ¿Por qué? No vaya a ser que se adelante el esófago, perdón, cane es la tráquea al esófago. Por supuesto, por el esófago pasa la comida, por la tráquea pasa el aire, y si la persona está hablando con la boca llena mientras come, puede ser que la comida, en lugar de entrar en el esófago, termine entrando en la tráquea. Y la persona se muere, por supuesto. Por eso, Shema Yakdim, no vaya a ser que se adelante, cane la tráquea al beshet, al esófago. Por supuesto, la persona llegue a peligro, se va a morir. Basar de Saud, después de que terminaron de comer, Omalei, le dijo Rabbi Yitzchok a Rav Nachman, Rabbi Yochanan. Esto es lo que dijo Rabbi Yochanan. ¿Tú querés que te cuente un vort, una idea de Toira? Esta es la idea que dijo Rabbi Yochanan. Jacob vino lo imeis. Jacob, nuestro patriarca, no se murió, porque uno ve en los versículos que dice Vaigva, expiró, pero no dice Vayomois, no dice se murió. En otros tzadik, en otros personajes justos en la Toira dice Vaigva Vayomois, expiró y se murió. Pero acá no dice se murió. Entonces dijo Rabbi Yochanan, Jacob vino lo imeis. Jacob vino, nuestro patriarca, no se murió. Omar Lei, le contestó Rav Nachman a Rabbi Yitzchok después de escuchar esta idea que trajo Rabbi Yitzchok. En nombre de Rabbi Yochanan, Bichdei Safdu Safdanayo, Bejantu Jantayo. ¿Acaso por nada? Bichdei es gratis, en vano. Safdu Safdanayo, los que hablaban, esto se llama eulogía, cuando una persona va en el cementerio y habla del muerto, era una buena persona y el otro. Entonces, Safdu Safdanaya, hablaron de él en el cementerio, está enterrado en Mearas Machpeil, en Hebrón, en la cueva de los patriarcas, etc. Bejantu Jantayo, y lo embalsamaron, que no significa que lo embalsamaron como hacían los egipcios, que le sacaban el cerebro, los órganos interiores, le ponían cosas adentro, las momias. No. A Jacob no lo tocaron. Le pusieron, Rashi dice en el comentario de la Toira, le pusieron mircajas, le pusieron diferentes cosas que tenían buen olor, etc. Pero sea como fuere, lo embalsamaron, y lo enterraron. ¿Cómo ves así que Jacob no se murió? Jacob se murió, ¿no ves? Le hablaron bien de él cuando se murió y le hicieron un embalsamento o lo que sea como se diga, y lo enterraron. Omar le contestó Rabbi Yitzchok a Rav Nachman, mikro ani doiresh. Yo estoy explicando un versículo, Shenemar, como está escrito, Beato al tiro Abdi Yaakov, y ahora no temas mi sirviente Jacob, dice el versículo, Neum Hashem, dice Dios, Valtejas Israel, y no temas Israel,
Ki hineini Moishia Achomer Achoik, porque yo te salvaré a ti desde la lejanía, ves Zarajome Eretz Shivyam, y a tu descendencia de la tierra donde fueron cautivos. Esto es lo que dice el versículo. Y explica Rabbi Yitzchok en nombre de Rabbi Yohanan Makish Hu Lezaroi. El versículo está comparando a Jacob con su descendencia. Moishiajo, te voy a salvar a ti desde lejos. Vezarajo, y a tu semiente, semilla, descendencia de la tierra donde fueron cautivos. Están comparando Makish Hu Lezaroi, más Arbahaim, Afubahaim. Como es la simiente, la descendencia de Jacob está con vida. Afubahaim, él también está con vida. Punto. Esto es el Vort, es la idea que le dijo Rabbi Yitzchok a Rav Nachman después de la comida. Punto. Otra idea ahora. Omar Rabbi Yitzchok, dijo Rabbi Yitzchok, Kola oimer rajav rajav miyad nikri. Toda persona que dice rajav 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 era una mujer. La Toira literalmente dice zoina. Hay quienes traducen, esto está en el comienzo del libro de Yoshua, cuando conquistan Jericho, etc. Hay quienes traducen zoina como prostituta. Hay quienes traducen zoina, Rashi dice en su comentario ahí también, zoina como una mujer que era mezana, que ella de la palabra mezoinois, ella sustentaba comida, era comerciante, etc. Sea como fuere, aquí Rabbi Yitzchak está diciendo sobre Rajav que toda persona, Rajav, dos veces la palabra Rajav, inmediatamente tiene una emisión seminal. Tan impresionante era esta mujer, Rajav, que decide esto dos veces y terminás, etc. Omalei, Rav Nachman, le dijo Rav Nachman a Rabbi Yitzchak, mirá, yo dije esto, Rajav, y no me pasa nada. Lo Ichpas, no me importa. No tengo una emisión seminal por decir dos veces Rajav. Omalei, le contestó Rabbi Yitzchak, Kika Amino. ¿De qué estoy hablando? Que el que dice Rajav dos veces tiene una emisión seminal. Beyoida Umakira. El que las conoce. Esto se explica, puede ser que ya tuvo relaciones con ella, o por lo menos la vio. Umakira, la viste una vez, era una mujer impresionante, hablabas de ella ya, etc. Ok, acá hay unas palabras entre paréntesis que en realidad no van, más que Shema, quien menciona su nombre. Ok, punto. Otro asunto, otro vort. Cuando Rav Nachman y Rabbi Yitzchok se despedían uno del otro, Omar Ley, le decía uno al otro, Livarjan Mar, probablemente Rav Nachman le decía a Rabbi Yitzchok, porque Rav Nachman era el estudiante, Rabbi Yitzchok era el maestro. Bendecime, dame una braja. Omar Ley le decía así, Em Sholech Mashal. Te voy a dar un ejemplo. ¿A qué se parece esta cuestión? Le Adam, de darte una braja, esta cuestión de darte una bendición. Le Adam una persona que andaba, un hombre que andaba en el desierto. Veía Roev, tenía hambre, ve Oyev, estaba cansado, Etzame, y tenía sed. Umatza Ilan, y encontró un árbol, Shepeireisav Mesukin, sus frutos, los frutos de este árbol eran dulces, Betziloi Noe, y la sombra agradable, veamos a Maim y ver estachtaf. Y había una corriente de agua que pasaba abajo de este árbol. Entonces tenemos Roev, Oyev y Tzomei. Son tres cosas. Y frente a estas tres cosas tenemos Peireisav Mesukim. Los frutos de este árbol eran dulces. Betzilo y la sombra. Estás cansado, acostate en la sombra, vas a sentirte mejor. La sombra era linda. Y por supuesto, Tzomei, tenés sed, amas a Maim. Tenías una corriente de agua que pasaba por abajo de este árbol. Ojal mi peroisa, el ejemplo está explicando probablemente Rabbi Yitzchok, comió de estos frutos, y bebió de sus aguas, y se sentó en la sombra, estaba contento. Y cuando quiso irse, Omar dijo así esta persona, Ilan, bame abarajeko, árbol, ¿con qué te voy a bendecir? ¿Qué voy a decir por ti? Y si voy a decir sobre ti que tus frutos sean dulces, o sea, yo te voy a dar una braja, una bendición para que tus frutos sean dulces, tus frutos ya son dulces, no hay nada que decirte. ¿Qué te voy a bendecir? ¿Qué voy a decir? ¿Que tu sombra sea linda? Tu sombra es linda y agradable. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Que pasa una corriente de agua abajo de ti, al lado tuyo? Ya tenés una corriente de agua que pasa abajo tuyo. Entonces, ¿qué voy a decirte? ¿Cuál es la braja que yo te podría decir? Que sea la voluntad de Dios,
que todas las plantaciones, ramas o lo que sea, que plantan de ti, pasamos ahora a Vav Amud Aleph 6a, Iu Kemoisha, que sean como ti, todos los que salen de ti, que sean como ti, esa es mi braja que yo te puedo dar. Fatá, le dijo Rabbi Yitzchok, probablemente Rabbi Yitzchok Rabbi Nachman, de la misma manera tú, Bemá Avarejeco, ¿con qué te voy a bendecir? Vos ya tenés todo, ya tenés todo, tenés todas las cosas. Tenés los frutos dulces, tenés la sombra linda, ¿sabes lo que fue lo que quiere decir? Tenés el agua que pasa abajo tuyo, ¿con qué te voy a bendecir? Y si te voy a bendecir con toira, que sepas toira, haré toira. Y probablemente Yeshlech toira, ya tenés toira. Imbe Oisher, te voy a bendecir con riqueza, haré Oisher, ya tenés. Imbe Bonim, haré Bonim. Y si te voy a bendecir con hijos, ya tenés hijos. Entonces, ¿con qué te voy a bendecir? Entonces, mi braja es la siguiente. Que sea la voluntad de Dios, que sea la descendencia de tu vientre, lo que salga de tu descendencia, que sean como tú. Punto. Esto es la conexión, digamos, de todas las historias que vimos anteriormente, empezando en Hey Amud Aleph, en 5a, que no necesariamente estaban conectadas una con la otra, solamente la conexión era que eran interacciones entre Rav Nachman y Rabbi Yitzchok. Bien, la Mishnah hablaba de Yoire Malkosh, de estos dos tipos de lluvia, y ya dijimos que Yoire es en Mar Heshvan, la primera lluvia es en el mes de Mar Heshvan, es el mes que viene después de Tishrei, Tishrei es el séptimo mes del año, Mar Heshvan es el octavo mes del año, ahí empiezan las lluvias, la época de lluvias, y Malkosh es el final de las lluvias, antes de Nisan, digamos. Muy bien, ¿por qué se llama Yoire? Lo primero que la Gemara quiere saber es el nombre, la palabra Yoire. ¿Por qué se llama Yoire este tipo de lluvia? Geshem es lluvia. Muy bien. Tanu Rabbanan enseñaron a nuestros sabios, esto es una braisa. Cada vez que aparece Tanu Rabbanan enseñaron a nuestros sabios, esto es una señal de que esto estamos hablando de una braisa. Yoire. ¿Por qué se llama así este tipo de lluvia, la primera lluvia que caía en el mes de Heshvan? Shemoire es abriois, porque le indica, Moire de Hoiró. Hoiró es indicación. Moire es abriois, le indica a la gente cuando empieza a caer esta lluvia, que es una lluvia temprana, o sea, una lluvia bien, bien suavecita. ¿Qué le indica a la gente, a las brillos, a las criaturas, a las personas? Leatiach gagoiseyen, para ponerle tierra a los techos, uleachnis esperoiseyen, y para sacar los frutos que pusieron en los techos para que se sequen a lo largo de todo el verano. Pusieron higos y cosas en los techos los usaban, no eran techos así muy inclinados, sino al contrario, techos bastante planos, para poner los frutos en los techos, y con el calor que hace en la tierra de Israel en el verano, se secaban y no se pudrían, porque no tenían heladeras para conservar los frutos ni nada por el estilo, frutos secos, eso es lo que comían. Entonces, esta primera lluvia, ¿por qué se llama así? Porque Yoire indica, bueno muchachos, ya es hora de quitar los frutos del techo. Velazes Koltzarkeyen, si no recuerdo mal, Moisak Shomim, dice, para hacer todas las necesidades de las casas y a reparar todo para los días de lluvia. Porque si no vas a preparar tu casa para los días de lluvia, te va a llover adentro de tu casa, va a ser un desastre. Empezá a prepararte para los días de lluvia. Cuando ya caía la primera lluvia, sabían esto. Punto. Davarajer, otra explicación de la palabra yoire. Shemerave, merave significa que satisface, como que riega la tierra y llena de agua la tierra. Y merave es aretz, riega la tierra, umash que atehoim, y también riega. Merave y umash, que son dos palabras muy parecidas. Literalmente merab es como satisface, pero se refiere a que está regando la tierra. Mash, que también es regar, hasta los abismos. Shenemar, como está escrito, telamea ravei, teleme es el surco en donde luego se va a plantar, donde se siembra. Entonces telamea ravei, tenés que llenar de agua los telamim, los surcos que hiciste para sembrar. Najes, Gedudea brevivim. Gedudea también son los surcos donde pasa el yugo, etcétera, donde la vaca con el yugo, no sé la palabra exacta del aparato para arar. Brevivim, con lluvias también. Temogegena, y las sacías, las satisfaces con agua. Tzimchot tevarech, y lo que brota de ahí lo vas a bendecir. O sea, vemos que esta palabra moire, yoire, ravei, es satisfacer el agua la tierra con agua.
Dabarajer, otra explicación, yoire. ¿Por qué se llama así yoire esta lluvia? Yoire malkosh, she yoired, desciende. Benajas, con calma, con tranquilidad. Es una lluvia fina, una lluvia, las primeras lluvias tranquilas. Veino yored bezaf, y no baja, no cae con enojo. Hoy, o quizás, Eino yoire elo shemashir sapeirois. Otra posible explicación de yoire es que mashir cae tan fuerte que saca los frutos de los árboles, los hace caer. Un mashtif azraim e inunda a las semillas. Un mashtif ailonois e inunda a los árboles porque cae muchísimo agua y muy fuerte. Quizás eso es lo que significa yoire. Talmud loimer malkosh. Por eso la Torá compara la lluvia que se llama yoire con la lluvia que se llama malkosh. ¿Cómo es la lluvia de malkosh? Malkosh libraja. ¿Cómo es malkosh? La lluvia tardía es para braja, para bendición, para que crezca el fruto, etcétera, etcétera. Af yoire libraja. Entonces yoire también es libraja, es para bendición. Lo primero que dijimos es, en esta última explicación, que yoire es que yoired desciende. Y desciende con calma, con tranquilidad. Es una buena braja, una buena lluvia. Pero quizás significa una lluvia terrible, que destruye todo. La Gemara dice, no, porque está comparada con malkosh. Malkosh es para braja, para bendición, y yoire es para bendición, también es una lluvia tranquila. O quizás continúa malkosh, elo, ¿qué significa malkosh? Shemapil esabatim, que destruye las casas, una lluvia tremenda, destruye las casas, un meshaber esailones, y destruyó los árboles también, un mailes asakoin, y hace elevar a los pozos, acá se refiere a los pozos de agua, etc. O sea que llena de agua por todos lados y es terrible, inunda. Eso es malkosh quizás, y si malkosh no es para braja, no es para bendición, entonces yoire tampoco para bendición. Estamos loimer yoire, por eso dice yoire. Malkosh es braja, es bendición, porque está comparado con yoire. Ma yoire libraja, malkosh libraja. ¿Cómo es yoire, que es para bendición? Malkosh también es para bendición. Pero antes dijimos que que yoire es bendición porque malkosh es bendición. Y ahora decimos que malkosh es bendición porque yoire es bendición. Pero al final, ¿cómo sabes que esto es bendición? Yoire gufei, menalan. ¿Cómo sabes que yoire es una lluvia de braja? Dixif, porque está escrito, Ubnei Tzion gilu besimchu bashem. Está escrito el versículo, los hijos de Tzion Gilu, van a regocijarse, besimchu, van a tener alegrías en Dios, Elokeichem, su Señor, Kinosan lahem es a moire, porque Dios les da el moire de la palabra yoire, evidentemente es una braja, litzedaka, veyoiret lahem geshen moire malkosh barishon, y Dios va a hacer descender la lluvia, moire malkosh barishon, pero esa es tanto yoire como malkosh en el primero, que se mes de Nisan, que esto tiene que ver con el milagro que ya hablamos al respecto de Yoel, pero el punto es que Dios nos da, vamos a estar re contentos, alegres, felices, porque Dios nos da moire litzedaka, para braja, para bendición, por así decir, para caridad o lo que sea que se quiera traducir, sea como fuera, vamos a estar contentos con esto. Entonces vemos que yoire y malkosh, ambos son para braja, ambos son bendición. Entonces la Gemara trajo diferentes explicaciones de la palabra yoire. Estamos en la mitad de página Vov Amud Alev 6a. Dios mediante, continuamos la clase que viene.